Bienvenido a nuestro podcast, muchachos de luz, a la luz de la palabra. Y como todos los domingos estamos aquí para hacer un debate sobre un tema. Y este tema es sobre los diezmos y sus beneficios. Para esta ocasión trajimos a nuestra querida Elba María. Un aplauso para ella. Un aplauso para Elba. Un aplauso para mí. Gerald Martínez. Un aplauso para Madeline de la Rosa. Sean todos bienvenidos. Bienvenidos. Y como siempre, para iniciar nuestro podcast, hacemos una oración. Y en esta ocasión vamos a dejar que nuestra querida Elba María nos dirija en oración. Amén, sí, pues vamos a orar, dándole gracias a Dios, ¿verdad? Por todo cuanto Él nos permite. Gracias a Dios porque podemos estar aquí para hablar de su grandeza. Dios y Padre nuestro que estás en los cielos. Señor, en el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias por este día, gracias por este momento. Gracias, Señor, porque siempre tú estás con nosotros. Señor, que lo que vayamos a hablar sea dirigido bajo tu perfecta voluntad y que sea para bendición del pueblo que escucha y nos ve. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Qué oración tan maravillosa hizo Elba. Tremenda, nuestra querida. Entonces, para darle inicio a nuestro tema, vamos a ver qué es el diezmo. ¿Qué tú nos puedes decir, Gerald, sobre el diezmo? Oh, yo tengo algo aquí que nos dice qué es el diezmo. Yo te lo puedo decir ahora mismo. Yo sé que yo soy un duro en eso. O sea, dice aquí que el diezmo es una práctica religiosa que se menciona en la Biblia. Una práctica religiosa. Por ende, es una práctica que nosotros los religiosos, los que creemos en Dios, en Cristo, debemos hacerla. Amén. Y que consiste en dar el 10% de los ingresos o cosechas a la iglesia o los líderes religiosos. Esta práctica se menciona principalmente en el Antiguo Testamento. Sí, Elba. O sea, buenas noches una vez más. Se habla del Antiguo Testamento porque el diezmo empieza desde la creación del mundo. Porque si ustedes saben, ¿verdad? Abel dio su diezmo, sus primicias. Pero no obstante, también había una persona que se menciona en el Antiguo Testamento que fue la primera persona después de Abel que diezmó, que fue Melquisedec. De este sacerdote no hay mucho que decir porque no sabemos descendencia, tampoco sabemos su final, pero él de lo que primero produjo dio el diezmo a Abraham. Amén, amén. Dice también que en Levítico 27, del 30 al 32, nos dice que el diezmo de toda la tierra, tanto de la semilla de la tierra como del fruto de los árboles, es del Señor. Amén. O Claro sea, que sí. ¿qué nos está diciendo a nosotros? Que todo lo que nosotros recibimos, toda la ganancia que nosotros recibimos, es del Señor. Amén. Cuando nos menciona todo lo que está en la tierra, incluso los árboles, los frutos, es del Señor el 10%. ¿Por qué? Porque es un beneficio que el Señor nos da a nosotros y nosotros simplemente le devolvemos un 10%, el otro 90% de nosotros. Amén. O sea, sería muy mezquino que nosotros agarremos el diezmo y diga que un 10% para el Señor. Pero si tú no te conformas con un 90% de lo que te toca, abusador. Que si tú no te puedes balancear con un 90%, imagínate entonces el que le toca el 10% sería mucho menos. Claro. Pero en cuanto a esto, nosotros somos nada más administradores de las bendiciones que Dios nos ha dado. Por eso es que de todo, porque hay gente que dice que yo no puedo diezmar porque yo no consigo dinero. No se trata de dinero. Pero es de come, todo. esa persona come. Come y se viste y hace cosas. Por ejemplo, quizás me adelanto un poco y vamos a tratar ese tema más adelante, más profundo, pero por ejemplo, un niño que va a la escuela, Exactamente. que le dan 50 pesos, por ejemplo, para su desayuno, son 5 pesos. Sí. El 10% de 50 son 5 pesos. Entonces, que me diga a mí, tú no puedes sacar 5 pesos para el Señor si tú estás recibiendo 50 pesos todos los días para ir a la escuela. 5 pesos que tú dejes para el Señor ya es tu aporte de tu diezmo. Amén. Es así. Lo que pasa es que si no lo acostumbramos desde chiquito, pues ellos no van a diezmar nunca y se lo van a encontrar grande. Sí. Y no obstante, Gerald y Madeline, que cuando es poquito, 5 pesos se da fácil, pero cuando se obtiene un beneficio de millones, ahí como que duele sacar esa máxima cantidad.
pero debemos de hacerlo porque es un mandato de Dios. Amén, así Y- es. Sobre todo porque es un mandato. Exactamente. Sobre todo eso es lo que Dios nos manda. Continúe. Amén. Yo estaba leyendo y decía que estadísticamente el 58% de las personas cristianas que seguimos a Cristo no diezman. Entonces yo quiero saber por qué ustedes creen que pase eso, si es porque no saben para qué el diezmo, si no saben por qué lo hacen o cómo hacerlo. ¿Qué ustedes Mira, por piensan? ejemplo, Elba quizá puede explicar una parte de lo que se vive a diario en la iglesia, pero vamos a suponer, por ejemplo, yo como nuevo cristiano no tengo conocimiento de lo que es el diezmo. Entonces me dicen, mira, tú tienes que diezmar. Lo primero es que tú vas a decir, ¿cómo que tengo que diezmar? ¿Qué es lo que es eso? Te explican, no, tú tienes que dar un 10% de lo que tú recibes para la obra. Pero el cristiano nuevo no se queda satisfecho con eso. No, con esa respuesta. Porque ¿qué va a decir? Pero sí está bien, ¿para dónde llevan ese dinero? Porque quizás yo que tengo ya tengo experiencia en la iglesia, te puedo explicar hacia dónde va. Pero una persona nueva dentro de la iglesia, tú le dices, tú tienes que dar el diezmo. Y te va a decir, pero ¿y qué hacen con ese dinero? O sea, porque una persona, Elba, yo te puedo decir a ti, por ejemplo, tú me dices a mí ahora mismo en qué se gasta cada centavo del diezmo en la iglesia. Porque tú manejas esa parte. Exacto, sí. Pero, por ejemplo, Madeline o yo, o por el mismo Ángel Luis, hola Ángel Luis, aquí tenemos a Ángel Luis, señores, por si no lo sabían. Ángel Luis, yo le digo, Ángel Luis, el diezmo que llega a la iglesia, ¿tú sabes en qué se invierte? Y él da para decir, puede decir una o dos cosas, pero no sabe todo. No. Y es así también, las personas están equivocadas en cuanto a eso, Gerald. Por ejemplo, hay un corito que dice, ofrenda hermano para el pastor con Ay, ese colito me da una cuerda, una cuerda Pero, santa. ¿qué pasa? Que las personas creen que todas las ofrendas que se entran a la iglesia se le pasa al pastor, y no es así. Sí. Porque por eso tenemos, cuando Jesús dijo en San Juan 5:39, dijo, escudriñad las escrituras, porque de ella parece que van a la vida y son las que dan testimonio de mí. Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros cuando conocemos al Señor tenemos que por nuestra propia cuenta escudriñar la palabra para que sepamos y para que cumplamos. Porque, por ejemplo, el diezmo, dicen, no, eso fue en el Antiguo Testamento, eso no es cuestión de ahora. En el Antiguo, Pero, yo tengo aquí también algo que dice que en el Nuevo Testamento Dios habla del diezmo. amén, pero vamos a decir, No, para que no se equivoquen y vayan a creer, no, eso era antes en el Exacto, Antiguo exacto, Testamento. sí. Le vamos a dar con lo suyo ahora. No, porque lo que te quiero decir con esto es que no lo mencionara, por ejemplo, en el Nuevo Testamento. Sí, ajá. El diezmo, que no lo mencionara. Vamos a poner un ejemplo. Pero Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplirla. A cumplirla. Entonces, si Él vino a cumplir la ley, el diezmo es una ley establecida desde el comienzo de la creación y luego a través de los profetas, de los sumos sacerdotes y esto. ¿Por qué tenemos que abolirla? Claro, porque es que Jesucristo es muy claro en su palabra y en todo lo que hizo, en su obra, en su ejemplo. Dios hombre. ¿Por qué Dios hombre? Vamos a hablar un poquito de esto para que la gente entienda un poco. Por ejemplo, Dios hombre, 100% hombre y 100% Dios, Jesucristo. ¿Por qué? Amén. Porque Jesucristo no puede bajar a la tierra en una nube voladora, lo va a bajar Dios y tú le vas a creer. O sea, tiene que venir a la tierra ¿en qué? Como nosotros, para que tú entiendas que Él siendo hombre hizo cosas que solo Dios las puede hacer. Entonces, ¿qué significa eso? Yo vengo con un respaldo de Dios a la tierra. 100% hombre, 100% Dios. Incluso Él siendo Dios, cumplió las reglas, cumplió todas Y sus no normas. solo eso, Gerald, sino que Él se humanizó para que nosotros no estuviéramos la excusa, porque si Él hubiera venido espiritual, decíamos... No, pues eso que era Dios. Espiritual, porque era Dios, pero Él se humanizó y sufrió y padeció Claro. para que nosotros también pudiéramos hacer lo mismo y dijéramos, yo voy a vencer porque Él venció. Pero Jesucristo es mi héroe porque de aguantar Amén. tanto fuetazo por mí. Amén. Es y será siempre, Sí. ¿verdad? Pero que también en el Nuevo Testamento la palabra habla del diezmo. Claro. Y con esto se cubre todo cuando decimos que el mismo Jesús dijo, yo no vine a abrogar la ley, yo vine a cumplir la ley. Entonces, esa era una ley y un mandato que estaba establecido. Perfectamente.
Ok. Entonces, hablando del tema que ustedes estaban diciendo, valga la redundancia, sobre la ley, que decían que hay personas que refutan que eso era bajo la ley de Moisés, o sea, que ya Bajo eso no el tenía que Antiguo cumplirse. Testamento. Entonces, yo lo que digo es, si es bajo la ley de Moisés, según ellos, su refutación no está clara, porque desde el tiempo de Abraham y de Jacob, y como decía Eva también de Abel, Ajá. se está diezmando. Entonces, las personas que se refutan en que eso del tiempo de la ley, Que se agarran de ahí Moisés, para no diezmar. O sea, Están esas son equivocados. excusas. Esas son excusas porque la gente, por ejemplo, también se agarra de muchísimas cosas. Por ejemplo, hay gente que dice, yo recibí 50,000 pesos y debo 49. Sí, pero paga el diezmo. Paga el diezmo, que la deuda como quiera va a estar ahí. Pero si usted no paga diezmo, usted no va a salir de esa deuda nunca. Entonces, hablando ahí mismo de ese pedazo, hay personas que no entienden mucho eso y dice, yo tengo que diezmar de lo, tú sabes que De lo que te queda. Ajá, porque usted sabe que nadie usted le gana sobra. 50,000 pesos, Exacto. pero viene la DGI y le quita una cuanta cosita. Entonces, ¿usted tiene que diezmar en base a los 50 o en base a lo que le queda el cheque? Usted tiene que, entiendo yo, Elba, usted me aclarará esa parte, ¿verdad? Que usted diezma de lo que percibe. Sí. Los descuentos vamos después. Primero diezmo y después entonces usted hace los descuentos. Exacto. Entiendo Sí, yo. pero la persona dice, pero Tú si ganas yo lo nada que más ganas. tengo 30,000 pesos, aunque diga el cheque que usted tiene 50, al final usted lo que percibe son 30,000 pesos. 30,000. Usted paga en Entonces, base a los 30,000. Exacto, entonces hay muchas personas que yo sé que está confundida quizá con eso. Que si de la otra chiripa, un ejemplo, yo De lo tengo, que usted yo recibió. tengo un sueldo fijo y yo de ese sueldo que te voy a dar el diezmo, pero yo me gano allí 10,000 pesos por otro lado y 5,000. Es que la palabra es clara y eficaz. Dice de todos De todo. los beneficios que obtengas. No te dice de lo que tú te ganes en tal sitio, en el hotel. No, es de todos los beneficios. Dice aquí que consiste, vuelvo y lo repito, consiste en dar el 10% de lo que ingresa. Ingreso. De lo que ingresa. De por lo que eso. usted recibió, usted el 10%. Después usted entonces saca lo de pagar la deuda. Amén, así es. Y lo de ir a restaurar, lo de comerse su pizza. Y todas esas y cosas, todas de esas con la cosas. novia. Ahora viene, Saque güey. su diezmo antes de ir con la novia a comerse su piscina. No, y te voy a decir algo. Mira, por ejemplo, nosotros estamos hablando ya en un modo, vamos a decir, un modo espiritual. Pero si nos vamos a profundidad a lo vivido, por ejemplo, en el mundo espiritual. Amén. Todo el que diezma y es fiel en la obra, mire, usted después de ese diezmo, Dios los bendice. olvídese que usted va a recibir mucho más de ahí. Esos son Comprobado. Yo beneficios. lo puedo decir porque Dios siempre me ha bendecido. Pero yo soy fiel con mi Dios. Yo trato de siempre estar ahí con eso, porque yo sé que Él me lo da. No, y que es como te digo, Gerald, Dios bendice. Dios bendice al que diezma, porque hay personas que no son cristianas Y diezman. y diezman. Sí, Y Dios le abre claro. puertas. Hay Sí, personas sí, sí. que no son cristianas que son más fieles que Es lo que son mismo. promesas. Si leemos a Malaquías 3:10, dice, probadme en esto, traed los diezmos al alfolí y probadme en esto y habrá abundancia de pan en tu casa. Así es. Cuando se refiere al pan en tu casa, se está refiriendo a todas las bendiciones que Dios te abre la puerta y después tú dices, pero wow, pero qué bien me fue, pero es porque tú fuiste fiel con Dios. Amén, Así es. amén. Por ejemplo, yo puedo dar fe y testimonio de que todo lo que yo invierto en la obra del Señor, yo lo recibo. Amén. El doble. No, y no solo en la obra, bueno, es parte de la obra, pero que tú vas por ahí, tú ves un necesitado y Dios te muestra que es un Sí. necesitado Sí. y tú le extiendes la mano y tú ves como, dices, wow, pero Una yo persona. di una mínima parte y sin Sí. embargo Dios me, al instante. El ¿a no te ha pasado, por ejemplo, que tú agarres y dices, tú llegas a un sitio así como tú dices, tú encuentras una persona que necesita y tú dices, wow, yo nada más tengo 100 pesos. Y le da los 100 pesos, pero se lo diste con amor y llegando a tu casa tú te recibes 500. Antes de llegar, te para alguien y te da un obsequio. Mira, yo te tenía esto y te lo duplica. ¿Tú sabes Uno lo- nada más se ríe. Todo veces dice, ve acá, pero es que Dios tiene allá una varita que dijo, di que bueno, él lo acaba de dar, déjame devolvérselo y triplicárselo, darle ya 5 veces lo que me dio. O sea, esas son las cosas que tú ves, que la gente no lo entiende esa parte. No,
Pero también tú sabes, Gerald, que está pasando que tenemos las personas más mayores y los pastores sobre todo de dar instrucciones Claro. con respecto a esto. Se tiene que hablar del diezmo. Yo, por ejemplo, ustedes dijeron ahorita, y yo tengo muchos años de estar en los caminos del Señor y brego con esto porque yo soy la secretaria general de la iglesia. Administradora. La administradora, vamos a decir, así mismo. Pero que yo he visto muchas cosas en estos caminos. Por ejemplo, he visto que la ofrenda alguien echa, porque lo he vivido, lo he encontrado, ¿verdad? Alguien echa un sobre y yo vi quién echó el sobre, ¿verdad? Y yo voy y le digo, ven acá, ¿esto es una ofrenda o qué? Me dice, de lo que Dios me dio. Eso era un diezmo. Es un diezmo. Entonces, Elba, ahí lleva una pregunta. Exacto. ¿El diezmo y la ofrenda son la misma cosa? No son las mismas cosas, porque el diezmo es una obligación, una ley. La ofrenda es una donación que tú le haces, sea lo que a la tú obra, sientas dar. Exactamente, sea a la obra o sea a una persona en la calle, como estábamos diciendo, a una persona enferma. Que hay personas que yo le he escuchado decir, yo no diezmo, pero yo le doy, yo se eso lo es llevo a lo una mismo. persona necesitada. Es Como que no es lo ellos no mismo. diezman, pero es porque se lo dan a una persona que sí lo necesita, porque el pastor no lo necesita. Porque hay personas Sí, que sí. creen que el diezmo nada más, que es para el pastor solamente ahí. Exactamente, hay personas que creen eso y dicen, pero es que él tiene más que yo, pero lo que Ajá. pasa es que del diezmo que le entra al pastor, incluso del diezmo que le entra al pastor, él tiene que, nosotros diezmamos un 10%, que es el diezmo, Sí. ¿verdad? Pero entonces él tiene que diezmar un 15% sea más de lo que le a entra, él. claro. Además, hay otra cosa, que él hace un diezmo adicional a la iglesia, que no sé cuánto lo sabían, de un 5% de todo lo que le entra en diezmo a él, ¿verdad? Pero que no solo eso, sino que el pastor llega a la iglesia y ve que un bombillo se quemó. ¿Y Él lo no le va a arregla? decir, Él no, hermano, ajá, se él va y lo quemó. compra. Él va y lo compra. ¿Y de dónde sale eso? Y yo soy testigo de, la eso misma porque, por entrada. ejemplo, yo que me manejo, independientemente de que yo sea un líder en la iglesia, ¿verdad? Siempre me he manejado de cerca con ustedes. Amén. Y yo sé, por ejemplo, yo soy sonidista en la iglesia. Y yo agarro y hace falta un cable. Yo no tengo en el momento. Pero el pastor va y me dice, Gerald, ese cable se dañó. Yo le digo, sí. El pastor hace así, mire de una vez su bolsillo, mire, ve, cómpralo. O si voy donde ti, que eres la que administra, por ejemplo, los fondos de la iglesia, tú me dices, no, pero dime cuánto es y la iglesia que lo compre. Exacto. ¿Entiendes? Porque muchas veces yo sí puedo, pero muchas veces no puedo. Pero el Claro. diezmo que nosotros damos a la iglesia y la ofrenda es para eso, para mantener la obra. O sea, ¿cómo tú mantienes una casa sin tú percibir unos ingresos? Exacto. Sí. ¿Entiendes? Entonces de eso es que vive la iglesia. La gente tiene que saber que el pastor vive y come de eso. Y que Y la Biblia lo iglesia dice se mantiene también de eso. Que la obra de ahí es que se mantiene. Y que por ejemplo, un abogado se mantiene de defender causas. Claro. Cualquier trabajador Cada de quien lo se que mantiene trabaja, de lo que ¿verdad? hace. Pero la Biblia dice, ¿de dónde se mantiene? Se debe de mantener el pastor, porque el pastor no debe de trabajar adicional. No debe de trabajar. Sino porque- es de que la iglesia De la obra. lo sostenga. De la obra. Amén, así Exactamente. De la Ese obra. es O su sea, trabajo, el entonces. pastor tiene un trabajo. Exacto. Que es dirigir una iglesia y por eso debe percibir unos ingresos. es. Así es. Incluso hay iglesias, a ojo iglesia, que se lo voy a decir porque tengo que también decirlo. Ojo iglesia, hay iglesias que perciben ingresos mayores, muchos ingresos, porque tienen gente que produce mucho dinero y le ponen un sueldo al pastor en lo que ellos entienden. No, usted tiene que dar al pastor lo que le toca. Es que debe de dárselo lo que le corresponde. O sea, no diga que yo le voy a poner un sueldo porque yo me encuentro que mucho, no se encuentre que mucho, que eso no es suyo. Es que son administradores. ¿no? Claro, No somos están dueños. administrando un dinero ajeno, no es suyo. O sea, déle al pastor lo que le toca. Lo que dice. ¿no? Porque si no, eso también es robo. Amén. Santo. Sí, señor. ¿Entiendes? O sea, son cosas que hay que aclararle también a gente que hay dentro de la iglesia que quieren controlar todo. Sí. O sea, dentro de la iglesia hay de todo, pero hay una cosa, usted está administrando un dinero de la iglesia, pero usted tiene que ser también serio en eso. Si el pastor, que él vive de eso, de la obra, usted no puede agarrar y decir, pastor, mire, yo le voy a poner un sueldo de 20,000 pesos mensual, cuando la iglesia se está metiendo casi 1,000,000 de pesos. No, dele lo que le toca al pastor y dele lo que le toca. Porque a veces decimos, no,
el otro vive con eso. Usted no está en zapatos de nadie, pero usted sabe con lo que vive y con lo que come y los trabajos que pasa y lo que está haciendo. Si el Señor lo puso ahí en ese momento, es para que viva de eso. No, y no solo eso, Gerald, sino que en la iglesia hay muchísimas necesidades que muchas veces nosotros como miembros no la vemos. No la vemos. El pastor es que la ve y el pastor es que muchas veces la resuelve. Entonces, Por ejemplo, el pastor de nosotros que vive en la calle visitando a los hermanos. exacto. La católica. Entonces, El pastor, yo le puedo preguntar al mismo pastor, ¿quién comió hoy? ¿Se atreve a decirme? bueno, sí, porque Es una cosa calladito, increíble. Entonces yo le voy a decir una cosa, es otra cosa. Estamos hablando del diezmo y la necesidad, pero usted sabe la carga que lleva el pastor. Cada vez que ve una gente, por ejemplo, que le dice, Yo no tengo para comer hoy. yo no tengo ni que comer hoy, pastor. Y entonces el pastor diga que lo hacen, ¿eh? Claro. Van a su casa y de lo que tienen en su casa, de lo poco que tienen, le llevan al hermano. Amén. exacto. Y se atreven a quedarse ellos sin comer para que el hermano coma. Conozco pastores que han hecho Diario eso. lo hacen así, es así. Que se lo quitan de su boca y de la boca de su familia para llevárselo a un hermano. Eso es cuando el amor de Dios está en el corazón. Lo hacen. Sí, porque hay pastores que son llamados, pero hay pastores que son electos. Electos. Ellos Electos, mismos se claro. ven ellos mismos como pastores, pero el pastor que es llamado a la obra. Montan una iglesia y Pero al son final pastores. esos pastores Pero debe haber un pasan, llamado. Debe haber un terminan llamado. de mala manera porque No, y hay son mucho llamados por conflicto, Dios. se le arma mucho conflicto, muchas cosas. Y tú ves y tú dices, pero ¿por qué si ese pastor lo que hace es predicar y qué sé yo qué? Y tú lo ves siempre en la obra y esto, está así. Revísese. Entonces, para continuar, podemos decir que una persona que no diezma es tacaña. ¿Qué ustedes dicen? Una persona que no diezma está en pecado. Lo primero. Sí. Porque Después tacaño. Tacaño dice que es una persona que intenta gastar o dar lo menos posible. El problema de esto es, Madeline, que por eso la Biblia dice, el tener riqueza no es pecado. Porque Dios dice, quiero verte bendecido así como prospera mi alma. Entonces, no es pecado. El pecado es agarrarse a la riqueza. Ajá. Entonces, si tú tienes que cumplir un negocio o una deuda que tú tengas y tú tienes dinero y no lo quieres soltar, es porque eres tacaño. Y así Tacaño, mismo pasa mala con el paga. Sí, diezmo. porque Tacaño Mala también paga. dice que es toda persona de la iglesia que investiga a profundidad los temas sobre el diezmo. Dice que no es con el objetivo de Ajá. acudir a la verdad, sino para buscar la forma de dar menos. De evadirlo. Usted está evadiendo impuestos. Usted está casi preso. Entonces, hay gente que se nutre de la palabra. O vamos a decir, no se A su- nutre. Porque a veces tú a su dices. conveniencia. Cuando tú te nutres de la palabra, tú coges los beneficios, la cosa buena. Exacto. Hay gente que investiga la palabra y lee para hacerse más tigre. Y hay otras cosas, por ejemplo, hay personas que van juntando el diezmo y se le presenta cualquier cosa y lo voy a coger Lo voy a prestado. coger y después lo Mira, y pago. se dan una arrollada. ¿A cogerlo porque prestado de dónde, es Elba? que- O que en vez de pagar el diezmo lo cogen prestado para solucionar problemas suyos. Ese no tiene intención de pagar el diezmo tampoco. No, eso pasa ayer. A la Sí misma pasa, en persona. realidad sí, Porque, pasa. en la A uno le humanidad- pasa de todo por la mente, porque yo lo que Exacto. pasa también, hablando en el mundo espiritual, el enemigo no quiere que tú diezmes. Claro que no, porque quiere que... tú- Entonces, ¿qué hace? Te pone muchas cosas, muchas trabas, que, por ejemplo, tú tienes una personalidad. Por ejemplo, vamos a poner un caso, que yo soy una persona que me gusten mucho los relojes, que yo sea fanático de los relojes. Eso se convierte en una idolatría, eso se convierte en una vanidad. Entonces tú puedes decir, por ejemplo, yo tengo que diezmar, tengo que sacar el diezmo, y viene Juan y te pasa ese reloj por el frente y tú dices, mierda, mira qué reloj va ahí. No, y no solo eso. Entonces tú agarras lo del diezmo para comprar el reloj. Exactamente. No se deje usar del diablo. No, claro. Si no escuche esa voz, no escuche eso. No, pero eso lo Haga hacen. su diezmo. Y eso lo Lleve hacen. su diezmo. Sí, pasa. Porque, pasa. Por ejemplo, mira, a diario a la puerta van vendiéndote muchas cosas. Entonces hay personas que son compradores compulsivos Ajá. y no se fijan que eso no es suyo, que eso es ajeno. Entonces cogen para comprar cualquier cosa el diezmo que estaban juntando. Es que tú adquiriste, depositarlo seguido, pero que no te vaya Para que a- no, no el para que enemigo la no te tentación, vaya la a- tentación. Fuera la tentación. Aleluya, qué bueno. Yo Hay tengo- una parte también que me gustaría, Elba, tratar, y es, por ejemplo, porque también estamos hablando de la responsabilidad, de la obligación en esa parte. Pero hay mucha gente que, por ejemplo,
por necesidad hacen algo, pero resulta que se le enferma aunque sea un hijo, o cae en una enfermedad o una cosa o algo, y agarran ese dinero del diezmo. Sí, era lo mismo que yo te estaba explicando, porque era lo mismo. son tan conservadores que lo calientan. Sí. Sí, porque de que usted tenga eso, llévelo para que no No, le que yo voy- presente la situación. No, yo le voy a decir una Entrégalo. cosa. Yo le voy a decir una cosa, señores. Nada más usted tiene que tener 2 pesos para que usted vea cómo ese dinero encuentra dueño. Exactamente, pero que Es eso no increíble. suyo. A veces tú no tienes ni uno. Y tú andas en la calle light, nítido. Y a veces tú andas con dinero en los bolsillos y lo que tienes no te alcanzan. Y yo digo, pero ve aquí, ¿cómo es que la cosa? O tú lo tienes allí en el banco y dices, yo no voy a gastar ni un peso de eso. A mí me pasó una. Que por eso que lo digo. Yo ahí haciendo mi ahorrito y mi cosita, algo así, tengo mi ahorrito ahí en una. Digo, yo eso no le voy yo a poner la mano, que es un ahorro que yo tengo ahí. Viene pan y se me daña la jipeta. Digo, ahora sí lo voy a tener que gastar. Ahora sí voy a ahorrar. Sí, pero que al menos, Gerald, Estaban ahí. eso era un ahorro tuyo. Sí. O sea. Pero que lo del diezmo es un ahorro. No, pero hay gente que, hay gente que cree que el diezmo es un ahorro de ellos. No, es que no, eso es ajeno. ¿Cómo que Entonces, la persona. Una cuenta de ahorro del diezmo. Y entonces lo que pasa En el banco es no te da cuenta de ahorro. que cuando tú te das tanta brega para depositar lo que no es tuyo, para pagar el diezmo, vamos a decir, las bendiciones se te estancan. Hay gente que tiene el diezmo en libreta en el banco para Eso es para no usar. no ir al banco a sacarlo. Y que no hay que en una libreta. La Y en eso se le va un mes y el bendición otro. Pero cuando tú das de todo corazón el diezmo desprendidamente, Dios abre las puertas de los cielos porque Sí. son promesas. Amén. Y te bendice, y te prospera, y mantiene tu hogar en paz, en tranquilidad, salud, porque dice, pruébame en esto, porque nada más no es el diezmo monetariamente. Hay gente que quisiera pagar el diezmo con tarjeta de crédito. Para ser tan Que te saciado. pregunta si tiene Verifone en la iglesia para pagar el diezmo. No, pero que no solo ¿No te eso. Pastor, usted tiene Verifone ahí para yo pasar esta tarjeta para que me cobre el diezmo. Nosotros Qué duro, ¿eh? Nosotros como cristianos, Gerald, nos hemos acostumbrado a lo que es el diezmo monetariamente, también el tiempo de Dios. Sí, el tiempo de Dios. Nos robamos el tiempo de Dios, porque estamos muchas veces tan afanados y otras veces tan distraídos que sí, nos da brega, ¿verdad?, darle el tiempo a Dios. Y el tiempo es de Dios. Amén. Amén. Entonces, para ya en modo de conclusión, vamos a Conclusión. ver si, porque el tiempo avanza, ¿verdad? Usted por Director. ahí, director. Quiero que ustedes nos digan al final qué beneficio. ¿El director de nosotros está pagando su diezmo? Hay que analizar eso. Creo que sí, ¿verdad? No se lo está dando a la novia ni nada de eso. Ojo con eso, usted deje de estar comprando chocolaticos para la novia Y para- con el diezmo de la iglesia, que cuando viene a ver le va a dar una perpejía, una cosa, y va a ser peor. No, lo de Dios es de Dios. Los Por beneficios. Por de eso el diezmar. Señor dijo, espérate un momentito, por eso Jesús dijo, deme una moneda. ¿De quién es la cara? Pues de a César lo que de César, Claro. a Dios César lo lo que que de de Dios. César, así mismo. Porque con A los Marioli lo 90, que Marioli, pero Pero- con los 90 que le sobre, que coma su chocolate. con Y lo su que le pizza y su sobre, cosa. con lo Porque que yo le voy a decir le una cosa. sobre. El cristiano normalmente, el único que invierte mucho dinero es comiendo. Ay, sí. Nosotros lo que más hacemos es comer. Sí. No, y es como te digo, Gerald, decía Madeline cuáles son los beneficios. Yo empecé diciéndole que cuando uno es recto ante Dios, es fiel ante Dios, pues Dios da muchos beneficios. ¿Cuáles? En tu mesa nunca faltará el pan. Amén, La amén. salud nunca se apartará de tu casa. Amén. Porque a veces tú te consigues una cantidad grande, ¿verdad? Y no quieres diezmar porque, ay, no, yo no voy a sacar. Y yo voy a sacar 100,000 pesos para darlo. Pero viene ya cualquier enfermedad, hay que buscar 1,000,000 de pesos. Milloncito. Entonces dice el Señor, tú no me quieres dar 100,000 pesos, espérate. Pero espérate, ahí mismo. No, Más, y, le voy a doble. de- y Y no es que Dios sea injusto. ojo, para los que investigan, para los que van a la palabra y para los que toman nota de lo que se está diciendo. Usted no está comprando salud a Dios. No, no. Usted claro que está no. usted le está dando a Dios poco. de todo lo que le ha dado. Un poco. Y Dios, entonces oye lo grande, que usted le está dando a Dios
Porque eso es una fidelidad que el Señor prueba. Amén. Entonces, ¿qué tan fiel tú eres conmigo? Te voy a demostrar qué tan fiel yo soy contigo. Amén. Así mismo es, porque ¿Entiendes? es que abarca todo en general. Sí, porque ahorita dicen, entonces la salud hay que comprarla. No venga con ese coro, no venga con ese coro. No es que nosotros de ninguna manera le pagamos a Dios. No tenemos Cuenta con qué. una anécdota que yo oí, que un señor en los Estados Unidos se puso malo y lo llevaron al hospital y le pusieron oxígeno. Y cuando le pidió la cuenta, ¿verdad? Le dijeron son 50,000 pesos, dólares, ¿verdad? Porque allá hay dólares. Y él dijo a llorar. Y le dijo, no señor, pero el médico le dijo, no señor, pero si usted no tiene, no se mortifique, que no vamos a matarlo. Y él le dijo, no es que yo no tenga. Y entonces, ¿por qué llora? Y le dijo, no, porque usted sabe el oxígeno que yo he usado De gratis. en mi vida, de gratis. Y mira, por una media hora, una cantidad Yo no había similar. pensado en ese chino. Entonces lo que tenemos la nariz grande debemos de pagar más. Porque... No, y que no es solo eso, hermano Gerald, es Ay, que Dios sí. tiene promesa para las personas que le son Amén. fieles. Así es. Entonces, es en Y todo. Dios cumple, ¿eh? En todo. Dice Dios que el cumple. ángel de Jehová acampa alrededor. Pero si tú no le pagas a Dios, él no tiene la responsabilidad de mandarte ese guachimán a cuidar. No, ni acampa, ni campamento, ni nada. Entonces, es en todo el ámbito de nuestras vidas. Es en todo. Porque si tú te acuestas en tu casa y va un ladrón y te saquea y te lleva todo lo que hay en tu casa, ya tú perdiste. No va a tener que Y en comprarle todo, nada. porque Dios guarda de nuestras vidas, Nos Dios guarda cuida, de nos nuestras cuida diario, familias, nos Dios cuida guarda porque tenemos promesas. Por Dice- ejemplo, yo tengo que estar siempre agradecido con Amén. Dios, porque por ejemplo, yo acabo ahora mismo de llegar de Bávaro. Exacto. Yo salí de mi trabajo para Bávaro y tú sabes que estuve en el camino, pero tú no sabes cómo regresa Sí, va ni a cuándo llegar. va a regresar. Así es. Sí, porque, Incluso si va a llegar a tu destino. Y exactamente. eso nosotros se lo debemos a Dios. Sí, porque muchas veces tú vas muy prudentemente bien, Y viene- pero viene un imprudente. Pero hay momentos que tú dices, y te sorprende y dices, pero ¿y cómo yo hice esto? No, y si sale Es un que ani- no y- fuiste tú que lo hiciste. En la carretera hay de Es todo. Dios que lo hace contigo. Y en la carretera hay de todo. En la Exacto. carretera te puede salir un animal, cualquier cosa. Sí. A mí me han pasado cosas en la calle que quizá gente que ha salido conmigo, gente que sale conmigo me dice, tú manejas bien, tú eres excelente, pero yo tengo una cosa, que yo siempre le pido a Dios que me cuide él. O sea, no se trata de mí, no se trata de la maniobra que yo pueda hacer, sino de cómo Dios me cuida. Exactamente, Amén. porque es que Él tiene compromiso con lo que le son fieles. Amén. Y le acabo de decir que es en todo el ámbito de nuestras vidas. Por eso nosotros debemos ser fieles con Dios. ¿Cómo usted demuestra su fidelidad? Cumpliendo sus normas. Exactamente. Dentro de las normas está establecido que usted debe pagar su diezmo. Amén. Entonces, nosotros debemos de cumplir las normas que están establecidas desde la creación de este mundo. Nosotros debemos de cumplir con cada una de ellas. Y eso incluye usted darle un 10% a Dios del 100% que usted recibe. Porque no lo vea con que usted está dándole un 10% a Dios, simplemente que usted está dando un 10%, no vea lo que usted está recibiendo un 90% de un 100%, no sea mezquino, Es así. o sea, la mezquindad, porque usted nada más piensa, sí, yo tengo que dar un 10%, ajá, y el otro 90%, ¿quién fue que lo dio? Ajá, ¿hoy quién fue que lo recibió? Fui yo que lo recibí, o fue Dios que lo recibió, no, el 100% Él te lo da, tú tienes que sacar el 10% de ese 100% y dáselo. Amén. Exactamente, y es que es así, Gerald. Es así cuando uno le es fiel a Dios, porque que dice que buscad primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Todas Amén, las amén. demás, no Todo dice llega. una, es las demás. Y nosotros somos más que bienaventurados porque Dios nos ha hecho bien. Por ejemplo, yo me pongo a mirar a veces a personas que tienen 2 hijos, por ejemplo, y son 2 niños autistas. Más nosotros tenemos hijos normales, Gracias a Dios. hijos que entonces Que rinden tenemos mucho. que vivir dándole gracias a Dios por todas las cosas que Dios nos ha dado. Amén. Yo le doy gracias a Dios porque mi hijo siempre ha sido un niño sano. Amén. Es que con solo eso tú tienes que pagar. Y lindo también. Amén. Qué lindo, Entonces, porque su belleza no se la voy a quitar. Entonces, en modo de conclusión, podemos decir que cuando somos conscientes de todas las cosas que Dios nos ha dado, no es fácil dar,
de lo que nosotros hemos recibido. Hay una frase que dice que nuestra gratitud a Dios se expresa a través de nuestra generosidad. Entonces, muchas gracias por acompañarnos en nuestro podcast. Elba, a la luz gracias. de la palabra, gracias a Elba por acompañarnos, Estamos siempre. Gerald. Y recuerden suscribirse y darle like a nuestro programa. Como de dice YouTube. nuestra amada Francesca, like, que no vino hoy, pero yo sé que ella hubiese querido estar aquí. Y así nos despedimos el día de hoy. Diciendo, paguen su 10. Paguen su diezmo.